Pues se encuentra en una situación muy complicada debido a lo que yo llamo políticas de puro y duro keynesianismo. Es decir, sobre todo el sector público se adentró en su momento en una política expansiva, en una política de pensar que aquí se podía aumentar el gasto público hasta límites absolutamente espectaculares y que eso no tenía consecuencias, y por supuesto que las tiene, y las consecuencias las estamos viviendo ahora. Pues me parece que está prolongando el error, es decir, es verdad que se ha encontrado con una situación muy complicada, eso no lo niega nadie, pero frente a lo que yo creo que hay que hacer, que es a una reducción de gasto público brutal en este país y a una redimensión y reducción del sector público, se está equivocando en mi opinión, porque es verdad que le está dando mucha importancia a la reducción del déficit, que es importante, pero se la está dando por el lado de los ingresos y no por el lado del gasto. Solo hay dos formas de acabar con el déficit público. Una es por el lado de los ingresos y otra es por el lado de los gastos. Rajoy ha optado por la primera y creo que es equivocada. Creo que se puede perfectamente reducir todo el gasto público absolutamente superfluo que hay en España y no hay necesidad de subir los impuestos. Pues me parece que es uno de los culpables de la situación, porque perteneció a gobiernos que primero negaron la crisis. Es decir, ahora se dice mucho esto de vosotros los economistas decís las cosas una vez han pasado. No nos decíais que esto iba a llegar. Cuando, hombre, algunos que no comprábamos aquel discurso de tenemos el mejor sistema financiero del mundo, esto es una crisis típica americana y por aquí no iba a pasar, algunos de los que no comprábamos ese discurso se nos llamaban antipatriotas. Con lo cual, si hay algunos que lo dijimos, que la situación no era buena, y frente a eso, pues hubo gobiernos que primero negaron la crisis y después, en mi opinión, la prolongaron con medidas muy equivocadas, y a esos gobiernos perteneció Rubalcaba. Pues me parece que frente a las críticas que se le hacen, es una señora que está haciendo los deberes en su país, y además está en unas cuotas de popularidad absolutamente espectaculares en su país. Es decir, Alemania ha hecho los deberes, Alemania ha abierto y ha liberalizado la economía, que es lo que nos queda hacer a nosotros, y por lo tanto yo creo que Alemania es un buen espejo para saber lo que tenemos que hacer. Pues se ha topado con la realidad, y nunca mejor dicho, ¿no? Este señor parecía el nuevo Obama, el nuevo Dios para la izquierda, y ahora se ha encontrado con que hace una reducción de gasto, que en mi opinión pues no es todo lo suficiente que debería ser, y hace un brutal incremento de los impuestos. Es decir, vemos por donde lo veamos, a pesar de que esta crisis se culpa a eso que dicen el liberalismo, miremos donde miremos, vemos keynesianismo por todas partes. Pues pertenece también al problema y no a la solución. Es decir, yo fui uno de los pocos que cuando había este entusiasmo con Barack Obama por todas partes, por la izquierda, por la derecha, por el centro, dije, mucho cuidado, que no es tan bueno como lo pintan. Y si estudiamos lo que ha hecho Obama, Obama ha aumentado la deuda pública en Estados Unidos más que todos los presidentes de Estados Unidos anteriores juntos. Es decir, ha sido espectacular. Ha tenido una ventaja, ciertamente, que es que ha venido después de Bush, que a mí me pareció un presidente tremendamente negativo también. Pues veremos si es la solución o no. Desde luego, yo creo que ante Obama todo el mundo puede mejorar. Creo que algunos de sus discursos y también la elección de vicepresidente ha sido la acertada, ¿no? Es decir, este discurso de que básicamente volver a un viejo Estados Unidos en el cual el gobierno no es la solución, sino que es el problema, que es el discurso que están utilizando los republicanos, creo que es el discurso acertado. Tiene que venir acompañado de hechos. Pues el principal, en mi opinión, es el paro. Es decir, las cifras de paro, que tienen también que ver con un intervencionismo atroz en nuestro mercado laboral. Es decir, vemos países que tienen una fiscalidad igual de onerosa o incluso más gravosa que la nuestra, que tienen unos dígitos de paro pues de un 8, 9, 10%. Nosotros tenemos más de un 20%. Es decir, si queremos una prueba como una catedral de mercado laboral que funciona mal, solo tenemos que mirar ahí, ¿no? Y eso pues se arregla con una reforma profunda del mercado laboral. Creo que el gobierno ha hecho una reforma que es probablemente de lo más interesante que haya hecho el gobierno desde que llegó, pero que ya se ha quedado corta. Es decir, hay que prolongarla, y esto lo saben incluso los economistas del Partido Socialista.
que sean socialistas pero no son tontos, y hay alguno bien preparado, sabe los problemas del mercado laboral, que hay que reducir costes de entrada, costes de salida, cotizaciones sociales, es decir, todo eso de lo que los liberales venimos hablando desde hace mucho tiempo, ¿no? Y probablemente si vienen los famosos hombres de negro y pedimos el rescate y todo esto de lo que se habla, una de las exigencias será una reforma más profunda del mercado laboral. Austeridad, tener unas cuentas públicas saneadas, tener un sector público sostenible, eso lleva al crecimiento. Lo que ocurre es que yo creo que los que piden entusiasmados, es decir, crecimiento frente a la austeridad, no acaban de finalizar el concepto. Yo creo que lo que apoyan es, queremos crecimiento del sector público. Yo creo que les falta por decir la segunda parte, y eso en mi opinión sería un error. Yo creo que el discurso este de más Europa, en muchos casos suele traer escondido el más impuestos. Y por lo tanto yo creo que lo que hace falta no es más Europa o más España, sino lo que hace falta es más libertad. Porque en mi opinión esta crisis ha demostrado una vez más que el intervencionismo, que la intervención en los mercados, que la burocracia excesiva, que los errores cometidos por los reguladores, empezando por los bancos centrales y acabando por los gobiernos, son un tremendo error y han facilitado y han prolongado esta crisis económica, y frente a eso apoyo el liberalismo, que sobre todo pues quiere decir un menor intervencionismo y una mayor libertad para los individuos que saben usar mucho mejor su dinero que el burócrata de turno que nos lo viene a quitar por nuestro bien. Pues un economista al que seguir. Hombre, yo me defino como un liberal clásico y tengo unos cuantos de diferentes escuelas, ¿no? Pero por decir uno, yo creo que Hayek es válido para todos los tiempos, incluso para los actuales. A Krugman, sin ninguna duda. Yo creo que es un economista realmente dañino, que apuesta por teorías realmente dañinas, teorías que causaron la crisis, y que dijo cosas tan sorprendentes en su momento, como que lo mejor para acabar con la crisis era una guerra, pero que como eso era demasiado cruento, lo mejor era que nos invadieran los extraterrestres. Con lo cual, no hay que seguir a Krugman. El libro de cabecera de un liberal, pues yo tengo dos, básicamente, y los dos son de Hayek. Es decir, uno es Camino de servidumbre, que yo creo que además es un buen comienzo para quien se quiera adentrar en el liberalismo, y La fatal arrogancia, que es el último que escribió antes de morir, que es un fantástico libro y una crítica al intervencionismo y al socialismo brutal. Un libro que recomiende. Hombre, pues ya que estamos, recomiendo los míos, ¿no? Yo tengo 3 libros, próximamente serán 4, y cualquiera de los 3 en Unión Editorial son muy recomendables.